Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Hook. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Estoy en densa
Dios les bendiga. En esta mañana damos comienzo a un programa más de La Verdad que te hace libre con el pastor Alfredo Uk desde Tailandia. El día de hoy nos va a estar predicando la palabra de Dios en unos minutos más, así es que no se lo pierda, hermanos. Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos y le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro, invitándoles para en esta mañana que usted nos esté escuchando a través de nuestros diferentes medios, a través de estos diferentes medios, los cuales usted tiene a su disposición para simplemente nomás accesar y podernos estar escuchando, estarnos sintonizando en esta mañana. Recuerde que a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com usted puede estarnos escuchando. Simplemente entre a la página y ahí dele clic en el reproductor para podernos estar sintonizando desde su computadora de mesa. Lo puede estar haciendo. También, si usted quiere escucharnos desde su celular, puede descargar la aplicación TuneIn Radio y escucharnos por donde quiera que usted vaya. Búsquenos como Radio Bautista El Faro con el eslogan La Estación de Bendición y ahí nos pueden estar escuchando. También, si usted conoce a alguien que no tenga internet, puede hacerlo mediante una llamada telefónica marcando el 605-475-8361. También es otro medio por el cual lo puede estar haciendo. Y también a todos los que ya nos están escuchando a través de Facebook Live, le mandamos saludos en esta mañana, invitándoles para que nos manden sus comentarios, nos dejen saber que ya están en sintonía. Y en esta mañana, si usted tiene alguna petición de oración, solamente háganoslo saber, mándenos sus comentarios, déjenos saber su petición, estaremos en oración, estaremos compartiéndolo y estaremos orando. Le invitamos para que en esta semana usted esté en sintonía de los diferentes programas. Recuerde, en las mañanas tenemos programación, los jueves en la noche también con el programa Hombres de Dios, para que usted no se lo pierda, hermanos, no se lo pierda, hermanos. Así es que esténos acompañando en cada uno de los programas. Le invitamos para que comparta los medios, para que comparta cómo podernos estar escuchando y que usted pueda estar en sintonía, hermanos. Y bueno, gracias a todos los que siempre están escuchando, a todos los que nos están acompañando. Mándenos sus comentarios y déjenos saber que ya están en sintonía y están escuchando. Qué bendición, hermanos. Ya martes en esta mañana de mucha bendición, hermanos. Vamos a escuchar otro canto más para que usted se goce, para que usted en esta mañana simplemente pueda estar escuchando. Vamos a oír este canto y regresamos con mucho más. No se vaya. Su espalda por los tantos latigazos que ha recibido en su cuerpo sin piedad. Duros clavos traspasan sus manos, quedó clavado ahí en el madero. Toda su sangre ahí fue derramada y consumado todo ahí quedó. Gota, 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 cae la sangre del Cordero Inmaculado. Gota, gota, gota,
muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Condenado a morir por mis pecados, mi destino fue cambiado por las gotas derramadas de Jesús. De sus labios salieron palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquel castigo que me correspondía, sobre su cuerpo el Cordero llevó. Gota, 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 cae la sangre del Cordero inmaculado. Los rincones de mi vida, ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Cordero inmaculado, gota, 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 que salpica los rincones de mi vida. Ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te está esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. Mi lugar en la iglesia, donde tú te sentabas y adorabas. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ya verás cuando vuelvas a casa,
Dios siempre te amó. Mentira del diablo, que a ti nadie te ama, que a ti nadie te ama. No sufras más, no sufras más. Y por más que te alejes, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y por más que te alejes, y por más que lo intentes, olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Cuando vuelvas a casa, hermanos, ya a las 9 de la mañana con 54 minutos y qué bendición ya en esta mañana que usted nos está acompañando. Gracias a todos los que están en sintonía, todos los que nos están escuchando en diferentes lugares. Mándenos sus comentarios, déjenos saber que están en sintonía en esta mañana, invitándoles para que estén compartiendo los medios de transmisión para que nos puedan estar más personas escuchando y no se pierda la enseñanza. Ya en unos minutos más ya vamos a estar escuchando la enseñanza con el pastor Alfredo Uc, así es que no se lo pierda. Solamente vamos a escuchar un canto más antes de entrar en la enseñanza en esta mañana, y comparta usted los medios para que más puedan estar escuchando. Así es que en esta mañana invitándoles para que comparta, hermanos. Vamos a escuchar este canto y regresamos.
Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes. De verdad que nos da muchísimo gusto el poder estar una vez más aquí en el programa La Verdad que te hace libre. La Biblia nos recuerda, ¿verdad?, que si nosotros hemos creído en el Señor y permanecemos en sus palabras, ¿verdad?, y dejamos que ella nos transforme, la Biblia dice que esta verdad nos hará libres. Y es el propósito de este programa. Gracias, hermanos, por escucharnos en este día. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros en el programa La Verdad que te hace libre. Y pues quiero mandar un saludo especial a algunos hermanos, ¿verdad?, que la semana pasada nos estaban escuchando, y seguramente que hay más hermanos, ¿verdad?, que a veces no se puede ver aquí, no se puede notar quién escucha a veces, ¿verdad? Pero bueno, algunos que pude mirar por ahí. Un saludo para el hermano Coello, familia Coello, muchas gracias por escucharnos. A hermano Saúl, un saludo, hermano Saúl, Dios le bendiga, gracias por habernos escuchado la semana pasada. Hermano Joel Arango, la hermana María del Carmen, la hermana Angélica Torres, un saludo, hermana. Igual la hermana Cande, un saludo. La hermana Marta, ¿verdad?, Marta de Sánchez, a la hermana Ana Camal y a la hermana Ana Rodríguez, y seguramente que hay más hermanos que nos escuchan, ¿verdad?, pero no podemos a veces mirar quiénes son, pero les mandamos un saludo. Gracias por sus mensajes que a veces mandan, gracias por escucharnos, por sintonizarnos, y bueno, les deseamos que Dios les siga bendiciendo. Gracias por tomar ese tiempo para escucharnos en el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, hermanos, estamos aquí en Tailandia, como ustedes ya saben. Pues Dios sigue bendiciendo la obra. Aquí la semana pasada tuvimos un día maravilloso en la iglesia. El domingo pasado tuvimos un convivio muy especial, y bueno, Dios ha estado bendiciendo aquí la congregación, el grupo de hermanos de la iglesia aquí en Tailandia. Y bueno, como les hemos comentado muchas veces, Dios nos ha dado el privilegio de, a pesar de que estamos, pues obviamente, solamente trabajando en este país de Tailandia, aparte de tener tailandeses, Dios nos permite tener personas del país de Burma, nos permite tener personas mexicanas que son mi familia, ¿verdad?, mis hijas y mi esposa, ¿verdad?, gracias a Dios. Y bueno, tenemos personas de Filipinas, ¿verdad?, gracias a Dios también por ello. Y tenemos una persona que es de ascendencia, ¿verdad?, China igualmente. Ahí tenemos ahí varias nacionalidades que a lo mejor olvidé alguna más por ahí, que están con nosotros aquí en la iglesia semana a semana. Y bueno, esperamos en Dios, ¿verdad?, que el grupo siga creciendo. Le damos gracias, hermanos, por orar por nosotros. Y bueno, pues es una bendición el saber que hay hermanos que seguro que sí oran por nosotros y también nos apoyan. Gracias, hermanos, por eso. Gracias por tener parte con nosotros aquí en Tailandia. Y bueno, la obra sigue adelante. Gracias a Dios por su misericordia. Estamos nosotros ubicados en el norte de Tailandia, aquí en la ciudad de Chiang Mai. Estamos como a unas 4 horas, más o menos 5 horas de llegar a la frontera con Burma, ¿verdad? Y estamos en el norte. Si usted vive en México, sería como en el Monterrey, ¿verdad?, ahí en el norte, ¿verdad?, más o menos. Es como una ciudad muy importante del norte. Haz de cuenta como si fuera Monterrey, ¿verdad?, allá en México. Y bueno, estamos aquí, y bueno, Dios nos ha bendecido mucho. Ya tenemos 4 años y medio. Estamos yendo ya para 5 años por la gracia de Dios, de estar aquí en este país de Tailandia. Y bueno, pues ha sido un reto en muchos aspectos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a pesar de todas las circunstancias, estamos aquí, seguimos adelante en la obra. Y bueno, vamos a invitarles, hermanos, para que ustedes que nos están escuchando, si usted quiere mandar un saludo, si usted quiere mandar una petición de oración,
Hemos estado orando por los hermanos que nos mandaron peticiones de oraciones hace 2 semanas. Y bueno, esperamos en Dios que el Señor traiga una respuesta a sus peticiones, a pesar de que no sea tal vez la respuesta que esperamos, pero que el Señor ponga su mano en su situación o que le haga ver su voluntad. Y bueno, mándenos saludos, hermanos. Si usted quiere escribirnos un saludo, díganos de dónde nos escucha, desde qué parte nos escucha, o simplemente escribe un saludo, alguna petición de oración, y con mucho gusto estaremos orando por ustedes, hermanos. Y bueno, una vez más, gracias por escucharnos en este día, martes, el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a empezar a la enseñanza de este día y vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que estamos estudiando desde hace algunas semanas, y es en el libro de Proverbios, y empezamos con el capítulo 2. Y hemos avanzado el capítulo 2 y la mitad del capítulo 3. El libro de Proverbios es un libro maravilloso, amados hermanos, porque es un libro, recordamos, escrito por un hombre, ¿verdad? A quien Dios dio sabiduría y Dios le dio mucha inteligencia de parte de Dios. La Biblia nos enseña que es el libro que escribió Salomón, hijo de David, ¿verdad? Y qué tremenda conexión podemos encontrar aquí, ¿verdad? Salomón, un hombre que recibió la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y es el hijo de un hombre, David, el hombre conforme al corazón de Dios, que dejó los escritos más maravillosos acerca de la palabra de Dios, acerca de la ley de Dios. Y este hombre que Dios dijo, no hay otro hombre como él, conforme a mi corazón. Y cómo no, hermanos, si él tenía un corazón correcto hacia la ley de Dios, él la amaba, él la consideraba como algo eterno, algo que no tiene fin, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que tener un amor por todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Deberíamos de amarlo, atesorarlo y guardarlo en el corazón, ¿verdad? Para poder tener una cercanía a Dios, ¿verdad? A su palabra. Recordamos que cuando leemos la Biblia, amados hermanos, y queremos saber las palabras de Dios, queremos saber qué dice Dios. Entonces, cuando leemos qué dice Dios, ¿verdad? Lo leemos con el propósito, yo supongo, de querer obedecer lo que dice Dios. No importa en qué tiempo de la historia Él lo ha dicho, ¿verdad? Si Él ha dicho, esto es mi voluntad, estos son mis mandamientos, estas son mis palabras, son cosas que como hijos de Dios queremos obedecer, porque Dios ha hablado y sus hijos queremos obedecer a la voz de Dios. Entonces aquí está Salomón escribiendo, y es muy muy interesante, hermanos, cómo el libro de Proverbios se conecta con el libro de Salmos de una manera maravillosa, interesantísimo, de verdad. Y esto es, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Obviamente permitió, ¿verdad?, que este hombre Salomón recibiera, ¿verdad?, este corazón, una parte del corazón de su padre y la enseñanza de su padre acerca de las palabras de Dios, acerca del amor que David tenía por la ley de Dios y por sus palabras, por todo lo que hemos escrito, ¿verdad? Y vemos pasajes en Proverbios en lo que hemos leído tan similares, ¿verdad? Tanta conexión, que de verdad que no cabe duda que había un corazón ahí, ¿verdad? Un corazón, una misma línea, ¿verdad? Un mismo seguimiento, y es muy interesante. Hemos estado estudiando el Proverbios 2 y Proverbios 3 hasta el versículo 20, y nada más un pequeñito repaso. Estamos recordando, ¿verdad?, que la semana pasada vimos el capítulo 3, donde Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué interesante, hermanos, porque muchas de las cosas, ¿verdad?, muchas veces cuando Dios dice no te olvides, o acuérdate, ¿verdad?, o no pienses en la Biblia, son de cosas que hoy en día nosotros pensamos incorrectamente, que nosotros hemos olvidado o que no recordamos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, es el único mandamiento donde Dios le dijo acuérdate. O sea, Dios quiere que te acuerdes y que no lo olvides. Luego aquí dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahora, Dios sabe por qué Él pone las cosas, ¿verdad? Dios sabe por qué escribe lo que Él escribe, o que lo que Él dejó escrito de esa manera. Y mire, cuando Dios dice no te olvides, es porque realmente Dios no quiere que te olvides.
Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo en Mateo capítulo 5, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, ¿verdad? Es imposible quitar los profetas, quitar la ley de Dios, ¿verdad? Cristo dice, no penséis, ni siquiera lo pienses, ¿verdad? Y qué interesante cuando Dios nos recuerda, no te olvides, no penséis, acuérdate. Son cosas muy interesantes. Entonces vemos aquí 3:1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. No te olvides también que es un asunto del corazón. Se trata, ¿verdad?, de que en su corazón nosotros guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Y hemos estado leyendo, ¿verdad?, que hemos visto algunos versículos aquí y llegamos hasta el versículo 20 y empezamos con el versículo 21. Y con ese terminamos la semana pasada y estamos empezando nuevamente. Y voy a estar leyendo estos versículos de Proverbios capítulo 3, versículo 21 en adelante, ¿verdad? Todas las veces que leemos la Biblia, deseamos que Dios nos llame, que Él nos hable y deseamos que su palabra nos haga escudriñar nuestro corazón, qué es lo que hay incorrecto en nuestras vidas. Y vamos a empezar, hermanos, y déjenme tomar un momentito para una oración antes de continuar la enseñanza, antes de empezar la enseñanza de este día. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque a través del Señor Jesucristo, a través de nuestro Mesías, nuestros pecados han sido limpiados y hemos sido perdonados, hemos sido hechos cerca, cuando antes estábamos lejos de esas promesas, de esos pactos. Estábamos hechos lejos de Israel. Ahora la Biblia dice que hemos sido hechos cerca a estas cosas y hemos sido hechos partes de la familia. Hemos sido hechos partes de tu nación y ahora sabemos, Dios, que como tus hijos, como tu pueblo, como tu nación, tenemos que buscar tus palabras y agradarte. Ayúdanos, Dios, por favor, a entender quiénes somos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad como tus hijos en esta tierra mientras tú regresas a reinar un día. Estamos esperando ese día, Padre, pero que el Mesías regrese una vez más. Y mientras lo hacemos, queremos vivir una vida que te agrada. Ayúdanos en este momento, en este tiempo de enseñanza. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y vamos a mirar. Versículo 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Y una vez más lo que estábamos comentando, ¿verdad? Acuérdate, no te olvides, no penséis. Y dice la Biblia, versículo 21, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Yo creo, hermanos, que todos entendemos, ¿verdad?, que Cristo viene a establecer su reino. Y todo reino, ¿verdad?, tiene una ley que tiene que gobernar ese reino. Esto me recuerda cuando la Biblia dice en los profetas acerca del reino milenial que de Sión saldrá la ley. Y mire, hermano, que desde ahí, donde Cristo esté gobernando, ¿verdad?, Él va a gobernar con su constitución, con sus mandamientos, con sus reglas. Y la Biblia dice, ¿verdad?, también en los profetas, que el que no quiera someterse a esta ley de Dios, el que no quiera, ¿verdad?, subir y celebrar su fiesta de tabernáculos, no vendrá lluvia sobre ellos, no habrá bendición sobre ellos. Y mire, hermano, que Dios quiere, ¿verdad?, que empecemos a practicar lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad?, que vivamos para Él, que nos sometamos a su palabra. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Guarda la ley y el consejo. Yo creo, hermanos, que hemos en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida, en nuestro caminar, en este camino, hemos aprendido, hermanos, que hay muchos hombres de Dios que nos han dado consejos, ¿verdad?, que nos han dado consejos, pero no hay mayor consejo que el consejo de Dios. Y aquí nos dice la Biblia, guarda la ley y el consejo, ¿verdad? Si pensamos, hay dos puntos aquí, ¿verdad? Una es la ley de Dios. Esto es algo que no es debatible, algo que no puede cambiar, algo que tú no puedes cuestionar
No puedes pedir chance, oye, mira, dame chance, Dios, de quebrantar esto, dame chance, Dios, de poder evadir o anular o darle vuelta a eso. No, Dios dice, guárdala. Guarda su palabra, guarda sus mandamientos. No pienses que el Señor ha venido a quitar todo esto. Guarda sus palabras, lee la Biblia, escudriñala y obedece su palabra, porque es lo que Dios quiere que tú hagas. Guárdalo. Es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú ames a Dios. Dios quiere que tú ames a tu prójimo y todo lo que implica estos mandamientos, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que engloban todo esto, que es literalmente, como dice la Biblia, es un resumen, ¿verdad? Es en lo que el fundamento de todo es el amor. Si no hay amor, ninguno de los mandamientos de Dios, ninguna de las palabras de Dios podremos someternos y obedecer de la manera correcta. Pero también hay el consejo, ¿verdad? Yo creo que cuando leemos acerca del consejo, primeramente entendemos que el consejo primero, el primer consejo que debemos de recibir es el consejo que viene de Dios. Podemos decir en este pasaje que la ley y el consejo son como un sinónimo, ¿verdad? Es la ley de Dios y es el consejo. El consejo, hermanos, que recibimos de Dios es un consejo perfecto. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos acerca de la ley de Dios, acerca de sus mandamientos, sus estatutos, decretos, tenemos que entender que es consejo de Dios. Por ejemplo, cuando un pastor predica, ¿verdad? Por ejemplo, a veces leemos en la Biblia la ley de Moisés, o leemos en la Biblia, ¿verdad?, esta palabra que Dios dio por siervo a Moisés, y a veces atribuimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leemos las cartas de Pablo, y atribuimos, sería un error atribuirle a Pablo las cartas como las palabras de Pablo, cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, las cartas de Pablo no precisamente podemos decir que son de Pablo, aunque entendemos que tal vez salieron de la boca de Pablo, pero vienen del corazón de Dios. Cuando leemos acerca de las palabras de Moisés, o la ley de Dios que Dios dio por Moisés, y a veces se le llama la ley de Moisés, entendemos que no son las palabras de Moisés, sino son palabras de Dios. A veces decimos, qué tremendo mensaje que predicó el pastor tal, ¿verdad? O así como dijo este pastor, ¿verdad? Y a veces decimos el nombre del pastor, pero en realidad sabemos que viene de Dios, ¿verdad? Si es algo bíblico lo que está predicando, claro que sí. Pero entendemos, ¿verdad?, que el consejo, cuando la Biblia habla acerca de la ley, que es el consejo de Dios, viene de Dios. Ahora, yo creo que Dios nunca nos daría algo, ¿verdad?, que Él no quiere que nosotros obedezcamos. Dios dice, haz esto, pero realmente no quiero que lo hagas. Eso sería algo imposible. Dios, ¿verdad? Y por eso Dios castigó a su pueblo cuando ellos se alejaban de la ley de Dios. Ahora, si Dios les hubiera dado su ley para que no la obedezcan, pero luego los castiga porque no la obedecen, entonces como que es algo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces Dios les dio a su pueblo sus mandamientos y les dijo, guárdenlo porque esto es tu vida, esto es tu sabiduría, ¿verdad? Si tú lo obedeces, tú recibirás bendición, si la desobedeces, recibirás maldición, y es lo que nosotros tratamos de hacer como hoy en día, como hijos de Dios. Leemos la Biblia, empezamos en Génesis, terminamos en Apocalipsis, y volvemos a empezar en Génesis, y terminamos en Apocalipsis, y volvemos a empezar, y nunca dejamos de leer la Biblia porque queremos encontrar en la palabra de Dios el consejo de Dios. Ahora, pero también podemos pensar, hermanos, en dos puntos tal vez un poco diferentes, ¿verdad? La ley, que es la palabra de Dios, y el consejo, que podría ser también, hermanos, el consejo de alguien que viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay versículos en la Biblia que son consejos, ¿verdad?, de hombres de Dios escritos ahí, ¿verdad? Y son cosas que debemos de considerar, que debemos de someternos porque son también que vienen de Dios. Dios inspiró a estas personas a escribir estos consejos en la palabra de Dios. Ahora, a veces escuchamos pastores, hermanos, amigos, dándonos consejos, pero tenemos que entender, hermanos, y cuando Dios nos dice que guardemos el consejo, tenemos que entender que cualquier consejo que nosotros recibimos tiene que ser un consejo que viene de Dios. Una vez un pastor, ¿verdad?, muy, muy conocido, él me dijo unas palabras que nunca olvido. Él me dijo, llegará un momento en que tú tienes que decidir entre obedecer el consejo de Dios o obedecer el consejo de alguien que está en liderazgo, a lo mejor en tu vida. Nunca, hermanos, hagamos algo que no esté escrito en la Biblia. Y no quiero que usted malinterprete esto, pero por mucho tiempo yo pensaba, obedece
a una autoridad que Dios ha puesto en tu vida, aunque Él esté mal, obedécele porque Él dará cuentas de ti. Ahora, ¿dónde la Biblia dice que obedezcamos una autoridad aunque Él esté mal? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, cuando dice que obedezcamos en todo, ok, si Él me dice que me tome una cerveza, ¿lo voy a hacer? Claro que no. Si Él me dice que yo haga algo incorrecto, ¿lo voy a hacer? Claro que no. Qué triste es escuchar testimonios de personas de diferentes grupos cristianos que mujeres hicieron adulterio con líderes porque estos líderes les dijeron, es lo que tú tienes que hacer porque Dios me dijo que tú lo hagas. Qué tristes historias cuando personas se pierden en los pecados y hacen cosas, y por eso existen las sectas, porque ellos creen que tienen que obedecer en todo. Pero mire, hermanos, siempre tenemos que ser sabios. Y así como en la Biblia hombres de Dios tuvieron que tomar decisiones algunas veces entre su autoridad y Dios, tenemos que recordar, hermanos, que siempre el consejo que debemos de recibir y hacer y aplicar es un consejo de una autoridad, pero que es un consejo que sabemos que viene de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos a veces pastores en las iglesias, líderes que están sometidos a la palabra de Dios y que nos dan consejos acorde a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un día llegara a suceder que recibamos un consejo que no está acorde a la palabra de Dios? Hermano, no es algo que tenemos que obedecer cuando no es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca acepte, hermano o hermana, un consejo de alguien, no importa quién sea, si ese consejo no es bíblico, si ese consejo no está sometido a la ley de Dios. Guarda la ley y el consejo. El fundamento de todo está aquí, ¿verdad? Y después de eso, entonces tenemos los consejos, ¿verdad? El consejo que viene apegado a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el consejo siempre debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Es muy triste cuando nosotros como autoridad simplemente decimos, bueno, yo soy la autoridad y aquí se hace como yo lo diga. Y tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy tu autoridad. O en nuestros consejos adaptamos nuestras ideologías, preferencias, adaptamos nuestras maneras de pensar en cuanto a ciertas cosas de la vida, adaptamos nuestros consejos a la manera en cómo la vida nos ha tratado, a ciertas cosas, y damos consejos en base a experiencias humanas que están fuera de la palabra de Dios. Qué triste cuando como líderes hacemos eso. Y si usted, hermano o hermana, es líder, recuerde esto, nunca meta a sus experiencias de vida que son fuera de la palabra de Dios para dar un consejo que está fuera de la ley de Dios. Guarda la ley y el consejo. Es lo que tenemos que guardar, un consejo acorde a la palabra de Dios. Entonces, nunca se aparten de nosotros la ley y el consejo. Y mire, hermano, qué mejor consejo que la palabra de Dios. Yo creo, hermano y hermana, que las visitas a los pastores y no, una vez más, no es malo que hagamos esto, pero mire, hermano y hermana, a veces los pobres pastores están ahí en cita y cita y cita y cita y cita, y muchas veces, hermanos, los consejos son cosas que están en la palabra de Dios, pero como no leemos la palabra de Dios, como no encontramos el consejo de Dios, entonces ahí tenemos que ir a preguntar, y no es algo malo. Pero hermanos, habría menos citas en las oficinas de los pastores y habría menos tiempo tal vez cuando nosotros nos metamos más en la palabra de Dios y busquemos más de Dios. Entonces, ¿verdad?, los pobres pastores van a estar menos tiempo dando consejos, y no es algo malo, es un privilegio para nosotros como pastores ayudar y ser bendición y dar consejos, ¿verdad?, y ayudar a los hermanos a guiarlos en el camino de Dios. Pero mire, hermano, que muchas veces el consejo a veces son cosas que ahí están en la Biblia, que usted mismo podría encontrar si usted simplemente leyera más la palabra de Dios, la escudriñara. Una vez más, no quisiera que tomara esto como algo malentendimiento, ¿verdad? No es lo que es malo, que no debe de ir a pedir consejo con el pastor de la iglesia. Pero mire, hermano, que busquemos primeramente el consejo de Dios y su palabra. A veces vamos a pedir consejos sin haber orado, sin haber investigado en la palabra de Dios. Simplemente vamos, ¿verdad?, cuando primero tenemos que ir a Dios y pedir y buscar su consejo. Versículo 22 dice, y serán vida a tu alma y gracia
a tu cuello, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Mire, cuando nosotros guardamos la ley de Dios, cuando guardamos ese consejo acorde a la ley de Dios, será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y qué interesante, hermano, cómo Dios conecta su ley con la gracia. Mire, dice la Biblia: hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, escribe las actas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y mire, hermano, cómo Dios nos enseña. Cuando nosotros nos sometemos a lo que Él ha dicho, ¿verdad? Como su mandamiento, ¿vamos a hallar gracia delante de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios. Estamos buscando el rostro de Dios. Estamos sometiéndonos a sus palabras y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hallaremos gracia delante de Dios. Entonces, dice la Biblia que si tú te sometes a la ley del consejo, vas a hallar gracia, va a ser vida a tu alma y gracia a tu cuello delante de Dios y los hombres, como dice en los versículos anteriores. Entonces andarás por tu camino confiadamente, tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Mire, cuando nosotros guardemos la ley y el consejo, entonces Dios va a traer estas bendiciones. Recuerde esto, hermano: obedecer trae bendición, desobedecer trae maldición, trae castigo, trae ruina. Y esto sabemos que no estamos hablando de salvación, ¿verdad? Porque la salvación no viene por desobediencia, ¿verdad? Ni nosotros perdemos esta salvación por hacer un pecado. Sabemos que estamos seguros en las manos del Señor, y si realmente vamos al pecado y estamos en profundo pecado sin tener un remordimiento, no hay en el corazón ningún sentimiento, probablemente hay un problema ahí en el corazón y probablemente ni siquiera hay algo de salvación. Examinemos nuestro corazón, hermanos, y recordemos que cuando nosotros somos hijos de Dios, somos salvos, hay frutos, hay un cambio y una transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no hablamos de salvación, pero hablamos de bendición y maldición en nuestra vida cristiana, en nuestra vida con Dios, ¿verdad? Entonces dice: porque Jehová será tu confianza. Entonces, cuando nosotros guardamos la ley de Dios y el consejo de Dios, Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque al guardar su ley y su consejo, mire que dice ahí, estamos haciendo que Jehová Dios, sea nuestra confianza. Es muy sencillo, hermano. Dios nos dio su mandamiento. Aquí está su mandamiento, aquí está su ley, aquí están sus palabras. Y Él dice: aquí está lo que yo te estoy diciendo que es lo bueno y que es lo malo, que es lo correcto y que es lo incorrecto. Entonces, cuando tú haces lo que Dios te dice, tú estás dejando que Dios sea tu confianza. Tú estás confiando en que lo que Dios dice es correcto. Tú estás confiando en que lo que Dios ha establecido como su mandamiento es lo correcto. Entonces, si tú guardas la ley y consejo, tú vas a recibir bendición, porque Jehová será tu confianza. Mira, hermano, cuando decimos yo confío en Dios, ¿qué quiere decir yo confío en Dios, hermano y hermana? ¿Qué significa cuando Dios dice confía en Dios? ¿Es acaso una confianza sin responsabilidad? Es decir, sí, yo sé que Dios tiene poder, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que aquí va a estar para mí, yo sé que Él es bueno y Él me va a ayudar. Y es simplemente una confianza de hijo rebelde, aquel hijo que dice, pues sí, mi papá me da todo lo que yo quiero, ¿verdad? Como aquel hijo hoy en día que está en casa rebelde, sí, yo sé que Él tiene dinero, Él me va a ayudar, Él al final de todo Él va a estar conmigo, yo sé que Él va a resolver todo, y vivimos una vida como hijos rebeldes. Eso es una confianza, es más, eso no es confianza, ¿verdad? Entonces, pero una confianza bíblica es aquella que se somete a lo que Dios ha dicho. Entonces, está demostrando, yo confío en que lo que Dios ha dicho es correcto, y yo confío en que Dios bendice, porque
me he sometido a Dios y a su palabra. Entonces es una confianza, hermanos, en Jehová. Entonces alguien que realmente se somete a la obediencia a Dios, hermanos, con todo corazón puede confiar en Dios, puede confiar en que Dios traerá socorro, bendición, Dios traerá, ¿verdad? Alivio, traerá descanso. ¿Por qué? Porque no es una confianza rebelde, no es una confianza cínica, no es una confianza simplemente de hijos rebeldes, sino es una confianza correcta. Jehová es tu confianza. ¿Por qué? Porque tú estás guardando la ley y el consejo. Dice el versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ahora, una pregunta, hermanos, ¿qué es el bien? Y es muy interesante, hermanos, porque nosotros cuando leemos la Biblia, muchas veces queremos incluir nuestros conceptos a la Biblia. Cuando decimos, ok, bueno, el temor de Jehová. Bueno, la verdad. Bueno, ¿qué es el consejo? Bueno, ¿qué es el bien? Bueno, ¿qué es qué es vida? ¿Qué es gracia? Y queremos entenderlo acorde a lo que nosotros hemos aprendido en nuestras generaciones hoy en día, ¿verdad? Acorde a lo que es el concepto general, global de hoy en día. Pero mire, hermano, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy común. Hoy en día, el amor. El amor hoy en día, hoy 2020, 2563 aquí en Tailandia, 5780 y no recuerdo, en Israel, y en otros países, diferentes fechas. Hoy en día, el concepto de amor es un concepto de aceptación al pecado. Es un concepto de aceptar quien quiera que tú seas, como quiera que tú seas, cualquiera que sea tu tendencia, tu ideología, te aceptamos. Eso es el amor hoy en día. Y hoy en día muchas iglesias están abriendo sus puertas a este concepto de amor. Y cuando leen en la Biblia amor, oh sí, el amor, aceptar a todos, entonces ahora, hoy en día se está aceptando, ¿verdad? Que haya cualquier ideología en la sexualidad, cualquier ideología en cualquier punto, porque tenemos que amar, porque la Biblia dice que tenemos que amar. Y echamos nuestros conceptos, como aquí en Tailandia decimos echamos, ¿verdad? Ponemos nuestros conceptos modernos de lo que leemos en la Biblia y malinterpretamos y torcemos las escrituras. Tenemos que recordar que el diccionario del Hijo de Dios es la Biblia. El diccionario de los apóstoles era la Biblia. Cuando ellos leían, cuando leemos en la Biblia, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es la escritura? ¿Verdad? ¿Qué era la escritura? Cuando leemos en la Biblia la verdad, cuando leemos en la Biblia, ¿verdad? La palabra, la ley de Dios, cuando leemos en la Biblia la palabra, hacer el bien, tenemos que ir al principio, hermanos, y ver qué significa hacer el bien. Porque desde tiempos antiguos Dios nos ha dejado, ¿verdad? Su verdad, su palabra y lo que es un concepto de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender un concepto bíblico? Bueno, vamos al principio, hermanos. Y desde el principio entendemos qué significa ese concepto y Dios no lo va a cambiar. Si en el tiempo antiguo adulterio era alejarse de la ley de Dios, en el tiempo del primer siglo adulterio será otra cosa. Dios cambia sus conceptos. Dios cambia lo que significa amor, gracia, misericordia, verdad. Claro que no, Dios no cambia sus conceptos porque sus principios de Dios no cambian, porque la moralidad de Dios no cambia, porque Él es un Dios que no cambia. Entonces, cuando leemos la Biblia, recordamos esto, hermanos, no vayamos a cambiar los conceptos de Dios, sino busquemos en la misma Biblia qué significa cada cosa que leemos, ¿verdad? Y no dejemos que el concepto moderno nos invada y nos haga cambiar la palabra de Dios. Entonces, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ahora, ¿qué es el bien, hermanos? Conforme a la Biblia. Bueno, investigamos qué es el bien, ¿verdad? Y no podríamos tal vez tomar una enseñanza acerca de esto. Pero mire, hermano, que el bien, hacer el bien, ¿verdad? Podemos tomar las instrucciones de hacer el bien
Y habla de a quien es debido, o sea, a alguien más, o sea, a nuestro prójimo, amar al prójimo, ¿verdad? Leemos en el Nuevo Testamento, ama a Dios y ama a tu prójimo. Bueno, ¿de dónde podemos tomar las instrucciones de amar a tu prójimo? Cuando el Señor le dijo al pueblo judío en ese tiempo, ama a tu prójimo, ¿verdad? ¿De dónde podían tomar las instrucciones de amar al prójimo? Bueno, el Señor Jesús estaba dando unas tremendas explicaciones de el verdadero amor al prójimo y lo que siempre debería haber sido el amor al prójimo. Cuando Cristo le dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dios le dice, no, nunca fue dicho así. La ley de Dios nunca dijo esto. La ley de Dios dijo, ama a tu prójimo y ama aún al que te aborrece. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo hacer el bien a alguien? Bueno, pues lo encontramos desde el principio, desde el Pentateuco, desde la ley de Dios. Encontramos, ¿qué dice Dios? Hay un capítulo muy interesante, hermanos, en la Biblia. Creo que es en Levítico, no recuerdo, en Éxodo, perdón, acerca de muchos pequeños mandamientos ahí en la Biblia, de cómo podemos hacer hacia nuestro prójimo, y son pequeñas cositas que son tan maravillosas, hermanos, que podemos aplicar y que podemos tomarlas como principios de Dios, verdades de Dios, la ley de Dios, para poder amar a nuestro prójimo. Y luego vemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo enriquece todas estas verdades y nos recuerda, como dice aquí en Proverbios 3:1, que se trata, como dice Salmo 119, Salmo 1, que se trata de un asunto del corazón. Antes de recordar nada más, no mates. Recuerda que todo empieza en el corazón. Antes de recordar que no cometas adulterio, como dice la ley de Dios, recuerda que esto empieza en el corazón. Antes de recordar, ¿verdad?, que simplemente literal, guarda el día de reposo, como dice el judaísmo, recuerda que es algo que empieza en el corazón. Y cada aspecto de la ley de Dios empieza en el corazón. Entonces, cuando leemos, haz el bien, hermanos, tenemos que buscar cómo Dios nos da instrucciones de hacer el bien. No te niegas a hacer el bien a quien es debido. Bueno, entonces leemos esto, y ¿qué tratamos de hacer hoy en día? Tratamos de hacer el bien acorde a nuestra forma de pensar, 2020, ¿verdad? Pero vamos a regresar al principio, hermanos, y vemos en la Biblia. Sacamos nuestra mentalidad 2020 y vamos a la Biblia de Génesis a Apocalipsis y encontramos cómo Dios nos enseña a hacer el bien. No nos neguemos a hacer el bien. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Yo creo que, hermanos, entendemos que como seres humanos hay circunstancias en la vida en que, aunque queremos hacer el bien, tal vez no podemos hacerlo porque a veces no está en nuestras manos. Y habla hacer el bien a tu prójimo, ¿verdad? A veces queremos ayudar, pero tristemente no podemos hacerlo. Ahora, Dios nos manda a hacer cosas y Dios entiende que como seres humanos a veces no estamos en la posibilidad de hacer esas cosas, ¿verdad? Y cuando estamos en la posibilidad, dice la Biblia aquí, hazlo. Cuando no estás en posibilidad, pues obviamente no lo puedes hacer. Pero Dios dice, hay veces en que tú puedes hacerlo, bueno, pues hazlo. Hay veces en que no lo puedes hacer, bueno, pues no lo vas a hacer. Pero mientras tú puedes hacer el bien, haz lo que tengas que hacer, haz el deber cuando tú tienes el poder para hacerlo. ¿Cuántas veces, hermanos? Mira, versículo 28, no digas a tu prójimo, anda y ve, vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Con respecto a los mandamientos de amar a tu prójimo, dice Dios, mientras tú puedas hacerlo, mientras esté en ti el poder para hacerlo, mira, hazlo, por favor. Dice, mientras tú puedas hacerlo. Tal vez habrá momentos en que tú no puedas, tal vez habrá momentos en que estés imposibilitado de hacerlo, tal vez habrá ocasiones en que estés en cama, estés grave, estés enfermo y tú no puedes hacerlo. Pero mientras tú puedas hacerlo, mire, dice la Biblia, no te niegues a hacer el bien a tu prójimo cuando tú tienes la posibilidad
de hacerlo. Y aquí esto aplica, hermano, a muchas cosas. Recordamos el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando ellos estaban en esclavitud, ellos estaban imposibilitados de cumplir ciertas cosas que Dios pedía, ¿verdad? Porque estaban en circunstancias que no facilitaban a ellos hacerlo. Y tal vez, hermanos, estamos viviendo un poquito de eso hoy en día. Tal vez hoy en día estamos pasando por momentos en la vida en que estamos siendo tal vez limitados a ciertas circunstancias, estamos siendo posicionados en ciertas circunstancias y tal vez las cosas van a ser peores y peores y peores, en que tal vez estamos limitados, ¿verdad?, a hacer ciertas cosas que queremos hacer, que debemos hacer. Pero mire, hermano, Dios sabe las circunstancias. Pero mientras tú tengas el poder para hacerlo, mientras tú sepas que tú puedes hacerlo, mira, haz lo que tú tienes que hacer. Y ese es un punto también muy importante, hermano. No pongamos de pretexto las circunstancias, ¿verdad?, que realmente no nos han imposibilitado para hacer lo que tenemos que hacer. Muchos decimos, no, bueno, pues es que no podemos, es que mira ya ahorita cómo son las cosas. Y ponemos de pretexto cuando realmente sí podemos hacer las cosas que tenemos que hacer. Y ponemos las circunstancias de pretexto para no hacer lo que debemos hacer. No hagamos esto, hermanos. Pero Dios dice, cuando realmente tú estés imposibilitado, bueno, está bien, no puedes. Pero cuando tú, ¿verdad?, puedes hacer algo, bueno, haz lo que tú tengas que hacer. Versículo 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Y esos son consejos tan tremendos, ¿verdad? No seas maldoso, ¿verdad?, con tu prójimo que está contigo. Mira, a veces vivimos con personas alrededor, ¿verdad? Y a veces hacemos mal con ellos. Y es algo muy triste, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no lo hagas. Alguien que está confiado junto a ti, no hagas mal con tu prójimo, ¿verdad? Qué triste cuando personas que nos rodean, que estamos confiados, o tal vez personas que te rodean, que están confiados contigo, ¿verdad? Y de repente es una como dicen hoy en día, ¿verdad?, una puñalada por la espalda, ¿verdad?, o hacer daño a quien está confiado contigo. No lo haga, hermano, no hagamos esto. No tengas pleito con nadie sin razón, ¿verdad? Aquellos que nos gusta mucho pelear, ¿verdad?, que somos peleoneros, que tenemos ese espíritu de querer pelear por todas las cosas. Mira, no tengas pleito sin razón. Si alguien no te ha hecho agravio, no te ha hecho daño, tranquilo, no tengas un pleito cuando no es tu posición hacerlo. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Ahora, si usted estudia quién es un hombre injusto en la Biblia, no le envidies a ese hombre. Salmo capítulo 1 nos habla de dos caminos: el camino del justo y el camino del injusto. El camino del justo es un hombre que se deleita en la ley de Dios. Versículo 1, capítulo 1, Proverbios, Salmo 1, dice así, Salmo 1 dice que bienaventurado aquel hombre, ¿verdad?, que es justo, que se deleita en la ley de Jehová día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y esa es la senda del justo. Entonces, no envidies al hombre injusto, aquel que se deleita en quebrantar lo que Dios ha puesto como ley o mandamientos. Aquel hombre que es un hombre que vive sin Dios, no lo envidies, ni escojas sus caminos. No escojas ese camino de aquel que ha decidido apartarse de su palabra, de su ley. Dice 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Una vez más, ¿quiénes son esos justos? Versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Es interesante, y por falta del tiempo, hermanos, pero mire, ¿quién es el justo? ¿Quién es el impío? Acorde a la palabra de Dios. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Delante de Dios, ¿quién es un escarnecedor y quién es un humilde? Y recordamos una vez más la conexión que tiene Salmos con Proverbios. Si leemos los Salmos de David y vemos para él quién era un escarnecedor, quién era un humilde, quién era un justo, quién era un impío, ¿verdad?, quién era alguien que abominaba, alguien que hacía abominación, ¿verdad? Vamos a encontrar conexiones muy interesantes. Versículo 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y hay contrastes aquí en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que nos recuerdan que nosotros estamos en ese camino
de los justos. Y voy a terminar leyendo el Salmo 1, que tal vez usted sabe de memoria. Mire que dice Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1 nos habla de dos caminos: el camino de los justos y el camino de los malos. Hermano, ¿en cuál camino quiere usted andar? Hijo mío, no te olvides de mi ley. La Biblia dice: tu corazón guarde mis mandamientos. El secreto está en aquel que dice, versículo 21, guarda la ley y el consejo. Hay solamente dos caminos, hermanos. Después de venir a la fe y a la salvación, hay dos caminos: el camino angosto y el camino ancho, el camino que sigue a Dios y a sus palabras, y el camino que está afuera, ¿verdad? Aquellos que deseamos caminar, tristemente, que deseáramos que no deseamos caminar en ese camino, aquel que desea caminar fuera de sus mandamientos. Les invito, hermanos, a meditar en estos consejos de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Vamos a invitar, hermanos, a aquel que nos escucha. Tal vez si usted nos escucha, quiero invitar, hermanos, si usted es hijo de Dios, si usted ya tiene salvación, si usted ha creído en Jesús ya. Pero quiero invitar a usted que nos escucha, si usted tal vez es nuevo, si hay alguien aquí escuchando que tal vez no sabe acerca de todas estas cosas y que tal vez nada más está aquí por curiosidad. Yo quiero animarte a que usted considere un punto muy importante. Primero que el guardar los mandamientos de Dios, primero que el caminar en el camino de Dios. Hay algo más antes de esto, que es el venir a ser parte con Dios, el venir a ser parte con el Mesías, el venir al Mesías, Señor Jesucristo, y recibir la redención que es por medio de Él. Yo quiero invitarte a que tú medites en esto, que nuestra vida es una vida llena de pecados sin Dios. Hemos quebrantado su palabra, hemos quebrantado su ley, y por haber quebrantado sus mandamientos, nosotros nos hemos encontrado culpables de pecado y estamos condenados a juicio. Pero recordamos que el Señor Jesucristo, Él vino a librarnos del pecado y de la condenación del infierno, y Él quiere que nosotros, como sus hijos, como su creación, vengamos a Él y nos hagamos hechos hijos adoptados por el poder de su sangre. Yo quiero invitarte el día de hoy a que, si tú entiendes tu condición de pecador, que tú en arrepentimiento el día de hoy vengas a Él y tú confieses lo que tú eres delante de Él, y que tú confieses a Jesús como el único Mesías, que tú invoques su nombre para que tú puedas ser salvo el día de hoy. Yo quiero invitarte a que tú consideres tus caminos y que tú recuerdes que solamente tenemos una vida, y que tal vez hoy sería el tiempo para que tú vengas a Él con un corazón lleno de arrepentimiento por tu pecado, y que tú vengas a Él y que tú pongas tu fe en Él, que le confieses como tu único Salvador. Y amado hermano y hermana que nos escucha, si usted ya tiene salvación, usted ha creído en el Señor, ha creído en el Mesías, y usted ha sido redimido por Él, bueno, que usted recuerde que hay un camino en el cual no tenemos que olvidarnos de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Hermanos, queremos ser como Cristo, tenemos que seguir, ¿verdad?, sus pisadas, y tenemos que vivir una vida donde nos sometemos a la ley de Dios con el corazón. ¿Qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo, que hizo a un lado la tradición de hombres y guardó la palabra de Dios tal cual, pura como es? Que Dios nos permita tener un corazón de esta manera. Vamos a terminar, hermanos, el día de hoy, y gracias, hermanos, una vez más por escuchar este programa, La Verdad que te hace libre. Gracias, hermanos, por tomar su tiempo, y les invitamos la siguiente semana que usted se conecte con nosotros una vez más y que nos escuche.
Si usted nos está escuchando, tal vez ya el programa ya repetido, pues también igualmente gracias, hermano o hermana que nos ha escuchado, que nos está escuchando. Y bueno, les mandamos un saludo a todos ustedes. Gracias por su tiempo, hermanos, y nos vemos la siguiente semana si Dios nos permite tener la vida. Gracias por todo, hermanos, hermanas. Les mandamos un saludo y les recordamos que la única verdad que nos trae libertad es la verdad de Dios. Que el Señor les bendiga. Saludos desde Tailandia.